Muy buenos días, licenciadas. Vamos a empezar ahora con todo lo relacionado a biología celular. En este momento vamos a tocar membranas biológicas. Por definición, una membrana biológica o membrana celular es toda bicapa fosfolipídica con glúcidos y proteínas asociados que debe ser sintetizada y reciclada por la misma célula. ¿Qué significa esto? Significa que todos los elementos que forman parte de una membrana biológica tienen que ser sintetizadas por las organelas de la misma célula y no pedirlos desde afuera. Más tarde vamos a ver que el REG, el REL y el Golgi trabajan en conjunto para producir lo que es el reciclado de las membranas y la producción de las mismas. Para hacer una membrana biológica es fundamental ser una bicapa de fosfolípidos, o sea, dos capas de fosfolípidos enfrentadas por sus colas, ser fluido a temperatura ambiente. Fluidez significa que los elementos que lo forman pueden moverse perfectamente a lo largo de la bicapa. Tienen que ser asimétricas, es decir, que cada capa tiene que ser distinta en contenido respecto de la otra. Tienen que formar compartimentos cerrados acuosos. Esto es fundamental porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. Imagínense que si el 70% de nuestro cuerpo es agua, deberíamos ser líquidos. Sin embargo, nosotros somos sólidos. Esto lo conseguimos porque existen estructuras microscópicas llamadas células que contienen gran cantidad de agua en su interior, pero que están encerradas por medio de membranas biológicas especializadas llamada membrana plasmática. Y por último, como habíamos dicho previamente, tiene que ser sintetizada y reciclada por la misma célula. Ahora, ¿quiénes son los que tienen membranas celulares? La membrana plasmática está formada por una membrana biológica o celular, todo el sistema de endomembranas conformado por la carioteca, el retículo endoplásmico granular y el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, todos los endosomas, los distintos tipos de lisosomas y las vesículas. También las mitocondrias y los peroxisomas. Fíjense que yo dejé fuera a mitocondrias y peroxisomas del sistema de endomembranas. Frecuentemente suelen confundirse y agregarse dentro de este sistema, fundamentalmente porque están formados por membranas celulares. Sin embargo, mitocondrias y peroxisomas no son parte del sistema de endomembranas, pero sí están formadas por membranas celulares. Ahora, ¿cuáles son los componentes que forman genéricamente a cualquier membrana celular? Hay tres grandes elementos, que son los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Los lípidos, que conforman el 50% del total en términos genéricos, vamos a ver que después, dependiendo de la célula, existen diferencias puntuales en donde cambian las conformaciones y por ende cambian los porcentajes de cada uno de los elementos, pero en términos genéricos, los lípidos forman el 50% del total de una membrana biológica y están formados por los fosfolípidos, el colesterol y los glucolípidos. Las proteínas, que están conformando un 48%, hay de dos tipos: las integrales o intrínsecas y las periféricas o extrínsecas. Después vamos a agregar un tercer tipo, que en realidad es un subtipo que no queda ni en uno ni en otro, porque tienen características de uno y características de otro, justamente que son las proteínas asociadas a GPI. Y por último los hidratos de carbono, que conforman el 2% del total. El primero de los lípidos que vamos a ver son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir que a la hora de tomar relación con el agua tienen un componente de la molécula que es polar o hidrosoluble, o sea que se lleva muy bien con el agua, y un componente que es no polar o hidrofóbico, o sea que rechaza el agua por completo. En el caso particular de los fosfolípidos, presentan una cabeza que es polar o hidrosoluble y dos colas que son no polares o hidrofóbicas. La cabeza está formada por tres grandes elementos: el glicerol, que es un alcohol, un grupo fosfato y una molécula X. La molécula X es específica de cada fosfolípido. Por ejemplo, si la molécula X es colina, el fosfolípido se va a llamar fosfatidilcolina. Si la molécula X es serina, el fosfolípido se va a llamar fosfatidilserina. Y si la molécula X es la etanolamina, el fosfolípido se va a llamar fosfatidilетanolamina. Después tenemos a las colas. Las colas son de ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser de dos tipos: o bien insaturados
o bien saturados. Lo más frecuente en los fosfolípidos es que una cola sea de ácido graso saturado y la otra cola sea de ácido graso insaturado. Ahora, cuando toman contacto con el agua, pueden conformar dos estructuras básicas bien definidas. O bien forman micelas o bien forman bicapas. Una micela es una estructura que suele ser de tipo esférica, con una conformación muy particular, donde las cabezas quedan hacia el exterior y las colas quedan encerradas en un centro hidrofóbico. En cambio, en una bicapa se forman dos capas de fosfolípidos enfrentadas por sus colas. Entonces yo voy a tener un componente que es hidrosoluble y que va a tomar contacto con el agua que se encuentra a continuación, otro componente hidrosoluble formado por las cabezas de los fosfolípidos de la otra capa que van a tomar contacto con agua que hay en el otro lado, y entre medio de los dos un sector fuertemente hidrofóbico formado por las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos de ambas capas. Una vez que queda conformada la bicapa fosfolipídica, cada capa tiene un nombre específico y que depende de la posición que tenga respecto del citosol. Entonces vamos a tener una cara que es citosólica y es la cara o capa de la bicapa que está mirando al citosol, y una cara o capa no citosólica que es aquella contraria a la citosólica. En el caso particular de la membrana plasmática, la cara citosólica es la cara interna, es la cara que mira hacia el interior celular, y la cara no citosólica es la cara externa, es decir, la cara que está mirando al exterior celular. Vamos a ver que esta diferencia es muy importante porque, por ejemplo, los hidratos de carbono siempre se van a expresar mayoritariamente hacia la cara no citosólica. Y en las capas, los fosfolípidos se mueven de varias maneras, puntualmente de 4. Puede haber difusión lateral, es decir, los fosfolípidos se mueven a lo largo de la capa en la que se encuentran. Rotación o rotación interna, que es que el fosfolípido rota sobre su eje. Puede haber una flexión donde las colas se flexionan, es decir, se separan y se vuelven a juntar. Y finalmente el flip-flop, que es el movimiento unidireccional de los fosfolípidos desde la cara citosólica hacia la no citosólica de la membrana. Lo vamos a encontrar prácticamente en todas las membranas biológicas de las células, pero nos tiene que quedar en claro que el movimiento siempre va de la cara citosólica hacia la no citosólica. Más tarde vamos a ver que este movimiento se consigue gracias a una enzima que se encuentra en la membrana que se llama enzima flipasa. Y por último, las funciones de los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen varias funciones. Número 1, estructural. Estructural significa que es parte obligada de cualquier membrana biológica. Número 2, forma compartimentos cerrados acuosos. Gracias a que se puede producir una bicapa fosfolipídica, se pueden generar compartimentos que encierran agua en su interior y lo separan de otro compartimento que también tiene agua. Si nos imaginamos a una célula, el compartimento intracelular es acuoso, tengo a la membrana plasmática y finalmente tengo a la matriz extracelular que también tiene gran cantidad de agua. La tercera función es darle fluidez a la membrana. Eso significa que las moléculas se pueden mover libremente, como habíamos dicho previamente, y esa fluidez está determinada, como vamos a ver más tarde, fundamentalmente por el tipo de ácido graso que tienen los fosfolípidos. Número 4, dan asimetría a la membrana plasmática. Esto se consigue fundamentalmente porque el tipo de fosfolípidos que hay en la cara citosólica es distinto en concentración y cantidad a los fosfolípidos que hay en la cara no citosólica. De hecho, algunos fosfolípidos son específicos de la cara citosólica y otros específicos de la cara no citosólica. Un ejemplo típico, que es el que vamos a ver ahora a continuación, es el fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol se encuentra únicamente en la cara citosólica de la membrana plasmática. La fosfatidilcerina es un fosfolípido que se encuentra únicamente en la cara citosólica de la membrana, y cuando veamos apoptosis vamos a ver que si se trasloca, si se mueve por flip-flop hacia la cara no citosólica de la membrana plasmática, está informando al sistema que esa célula va a morir, es decir, que esa célula está haciendo apoptosis. Y la última función es la del manejo del calcio intracelular. Eso se consigue gracias al fosfolípido fosfatidilinositol, que se encuentra, como dije previamente, en la cara citosólica de la membrana, y que vamos a ver cuando veamos comunicación celular que por medio del metabolismo de este fosfolípido se obtienen dos moléculas llamadas diacilglicerol e inositol trifosfato, que son encargados de movilizar el calcio desde las organelas hacia el citosol.
Ahora, un liposoma es una vesícula artificial producida en el laboratorio formando una bicapa de fosfolípidos que solamente contienen fosfolípidos, es decir, no tienen ni proteínas ni hidratos de carbono. Se lo usa fundamentalmente en el laboratorio para terapia génica y también se lo utiliza para el transporte de antibióticos en su interior, ya que como está formado por una bicapa fosfolipídica, forma un compartimento cerrado acuoso en donde se pueden transportar moléculas hidrosolubles. Entonces, haciendo una suerte de resumen, ¿qué es lo que hay que saber de fosfolípidos? Número 1, su comportamiento en medio acuoso, son anfipáticos. Número 2, forman micelas o bicapas cuando toman contacto con el agua. Número 3, se mueven de forma selectiva. Acuérdense que eran 4 movimientos: el movimiento lateral o lateralización, la rotación o rotación interna, la flexión de las colas y finalmente el famoso flip-flop. Después los más importantes son la fosfatidilcolina, que también se lo llama lecitina, este fosfolípido también lo van a ver en embriología, esfingomielina, fosfatidilserina y fosfatidiletolamina. Y finalmente las funciones claves que habíamos nombrado: función estructural, dan fluidez a la membrana, forman compartimentos cerrados acuosos, dan asimetría a la membrana y mueven el calcio intracelular. El segundo lípido que vamos a ver es el colesterol. El colesterol es una molécula anfipática, pero que cuando uno la mira en detalle se da cuenta que es una molécula fuertemente hidrofóbica, pero que tiene un pequeño segmento polar. ¿Cómo es esto? Bueno, el colesterol está formado por 3 grandes elementos. Tiene lo que se llama núcleo ciclopentano perhidrofenantreno, que es este componente de la molécula fuertemente hidrofóbico, una cadena hidrocarbonada, también hidrofóbica, y en su extremo opuesto un pequeño segmento polar formado por un grupo hidroxilo. Si ustedes se fijan, yo tengo un componente hidrofílico, tengo un gran componente hidrofóbico, pero al tener los dos elementos en la misma molécula, definimos que es una molécula anfipática. Cuando uno mira la cantidad de colesterol que hay en las membranas biológicas, lo que ve es que por cada fosfolípido hay una molécula de colesterol. ¿Esto qué significa? Significa, como dicen todos los libros, que las cantidades molares de colesterol son las mismas que las cantidades molares de fosfolípidos. Por eso siempre se dice que la relación fosfolípidos-colesterol es 1 en condiciones fisiológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada fosfolípido hay un colesterol siempre que estemos hablando en condiciones fisiológicas. Ahora, ¿cómo se acomoda en la bicapa? Bien, por medio del pequeño grupo hidroxilo, este pequeño segmento polar se une a la cabeza de los fosfolípidos, que también es polar, y toda la molécula hidrofóbica queda ubicada en el sector de las colas interactuando con las mismas, y lo que vamos a ver es que va a disminuir el movimiento de las colas de ácidos grasos, dándole rigidez a la membrana. Entonces, ¿cuáles son las funciones del colesterol? 3 grandes funciones. Función estructural, porque es parte obligatoria de toda membrana biológica. Le da rigidez a la membrana, provee rigidez en términos de movimiento de moléculas. Y finalmente da, como todo elemento de la bicapa, asimetría a la membrana. Entonces, ¿qué hay que saber del colesterol? Número 1, es una molécula anfipática. Si bien es una gran molécula hidrofóbica, tiene un pequeño segmento polar formado por el grupo hidroxilo. Tiene una ubicación por morfología, es decir, al tener ese gran componente hidrofóbico y pequeño segmento polar, se ubica de tal manera de, por medio del segmento polar, se conecta con la cabeza de los fosfolípidos y todo el elemento hidrofóbico queda colgando en las colas. La relación fosfolípidos-colesterol en condiciones fisiológicas siempre es igual a 1, es decir que las cantidades molares de colesterol son las mismas que la de los fosfolípidos, y las 3 grandes funciones, que son estructural, dar rigidez y dar asimetría a la membrana. Ahora, siempre hay una pregunta que tiende a la confusión, y es ¿qué es lo que determina que una membrana sea más o menos fluida? Porque uno sabe que los fosfolípidos proveen fluidez y el colesterol provee rigidez. Entonces, ¿cómo es ese juego? Bueno, para definir que una membrana sea más o menos fluida, hay 3 grandes elementos que lo definen. Número 1, el tipo de ácidos grasos que tienen los fosfolípidos. ¿Cómo es esto? Bueno, los ácidos grasos saturados disminuyen la fluidez de las membranas y los ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez de una membrana. Entonces, donde yo tenga fosfolípidos que tienen solamente ácidos grasos saturados, ese segmento va a ser menos fluido que otra región.
Segundo, la relación fosfolípidos-colesterol. Acuérdense que en condiciones fisiológicas la relación es de 1, pero si yo aumento el número de moléculas de colesterol, voy a conseguir que la membrana sea menos fluida. Por el contrario, si yo disminuyo la cantidad de colesterol de una membrana, yo consigo que esa membrana sea más fluida. Y por último, la temperatura. Cuando se aumenta la temperatura, las membranas son más fluidas, y cuando se disminuye la temperatura, las membranas son menos fluidas. Y por último, los glucolípidos. Los glucolípidos son moléculas anfipáticas muy parecidas a los fosfolípidos porque tienen una cabeza y dos colas. En este caso, la cabeza está formado por hidratos de carbono, pero las colas, al igual que los fosfolípidos, están formados por ácidos grasos. Uno habitualmente insaturado y el otro habitualmente saturado. Siempre los glucolípidos se ubican en la cara no citosólica de la membrana. Siempre. Nunca se encuentran en la cara citosólica. De hecho, la cabeza de los glucolípidos está a la misma posición que la cabeza de los fosfolípidos y los hidratos de carbono suelen expresarse hacia la cara no citosólica y la cola queda inmersa en el sector de las colas de ácidos grasos. Tiene una concentración selectiva. ¿Qué significa esto? Significa que no están distribuidos homogéneamente en la membrana, sino que se concentran selectivamente en ciertas regiones de la membrana llamadas balsas lipídicas y también aumentan su concentración en distintos tipos celulares, por ejemplo en las neuronas o por ejemplo en los macrófagos. Y tienen funciones específicas. Número 1 es estructural porque se encuentra en toda membrana plasmática o toda membrana biológica también. Número 2 son receptores celulares de superficie de neuronas y ciertos macrófagos. Y número 3, por su propia ubicación dentro de la bicapa, son responsables también de la simetría de una membrana. El segundo elemento son las proteínas. Habíamos dicho previamente que habían dos tipos de proteínas que eran las integrales o intrínsecas y las periféricas o extrínsecas, pero también habíamos aclarado que había un tercer grupo que eran las ancladas a GPI o ancladas a glucosilfosfatilinositol, que tienen características intermedias entre una y otra. Por un lado, las proteínas integrales o intrínsecas son proteínas que atraviesan parcial o totalmente la bicapa. Esto significa que tienen sectores que son hidrofóbicos y sectores que son hidrofílicos, y si tienen sectores hidrofóbicos e hidrofílicos se las llaman anfipáticas. Están unidas fuertemente a los fosfolípidos que las rodean y para separarlas necesitamos detergentes o solventes orgánicos bastante fuertes. Llamativamente, estas proteínas, uno de los subtipos, las que atraviesan totalmente, se las llaman proteínas de transmembrana. Y estas proteínas de transmembrana pueden pasar una vez y llamarse unipaso, o pasar varias veces llamándose, dependiendo del número de veces que pase, un nombre específico. En este caso particular sería una proteína tripaso, ¿no? Porque pasa una, pasa dos y pasa tres veces. Toda vez que esté pasando y esté en contacto con el sector de las colas, esta parte de alfa hélix está formado por un componente hidrofóbico. Y todos los segmentos que están en contacto con el exterior o con el interior son de tipo hidrosolubles. Después tenemos a las proteínas periféricas o extrínsecas. Las proteínas periféricas o extrínsecas se unen débilmente a la cabeza de los fosfolípidos o a otras proteínas. Estas proteínas son hidrosolubles porque fíjense que no toman contacto con el sector de las colas, sino que están en contacto con el citosol, como es en este caso, o con el exterior celular, es decir, con componentes líquidos, lo que significa que tienen que ser obligatoriamente hidrosolubles y no ser anfipáticas. Como tienen uniones débiles a los fosfolípidos o a las proteínas con las que se relacionan, se los pueden separar generalmente con concentraciones salinas altas, ¿no? O sea, yo uso un líquido que tenga sales concentradas, puedo separarlos perfectamente. Y por último tenemos a las proteínas asociadas a GPI. Las proteínas asociadas a GPI son proteínas que llamativamente están unidas a un fosfolípido llamado glucosilfosfatilinositol. Se hace por medio de un puente específico y estas proteínas no se encuentran en todas las membranas biológicas, sino que se encuentran selectivamente en regiones de las membranas plasmáticas. Estas regiones se llaman balsas lipídicas. Y estas balsas lipídicas, como vamos a ver más adelante, tienen características muy puntuales, muy importantes en lo que es el reconocimiento celular, fenómenos inmunitarios y fenómenos de endocitosis.
A modo de resumen, hay un cuadro que les dejo para que ustedes tengan. Pueden pausar el video y ver las características individuales de cada una de las proteínas. Ahora, todas las proteínas, siempre uno utiliza como ejemplo las proteínas de transmembrana, pero la realidad es que todas las proteínas tienen dos tipos de movimiento. Tienen movimiento lateral o lateralización, y es que se van moviendo a lo largo de la bicapa. Este movimiento simula lo que muchos autores llaman movimiento de iceberg, porque parecen los icebergs flotando en un mar de fosfolípidos. Y también hacen rotación interna, es decir, rotan sobre su eje. Lo que no pueden hacer es un giro de 180 grados. Las proteínas se ubican de una forma selectiva y siempre quedan en esa posición, donde hay un segmento que mira la cara no citosólica y un segmento que mira la cara citosólica siempre. A estos dominios o regiones son importantes que queden en esas posiciones porque son las que determinan las funciones en esa superficie. Por ejemplo, si yo soy un receptor, tengo que tener un segmento que tome contacto con la molécula con la que se va a comunicar, con la molécula que se va a unir, que se llama hormona, y un segmento interno o intracelular que tome contacto con el interior y traduzca el mensaje que trae la hormona. Ahora, ¿son funciones de las proteínas? Función estructural, ser receptores de membrana, formar parte de uniones célula-célula, ¿no? Por ejemplo, mácula adherens, sonula adherens, sonula occludens, las uniones nexus, son todas proteínas de membrana. Los canales iónicos, las permeasas o carriers, las acuoporinas, bombas iónicas, tienen una función muy importante de anclar el citoesqueleto a la membrana y hacer que el citoesqueleto mantenga la forma celular. Participan en la comunicación celular, no solo con la función receptor, sino también por medio de lo que son las proteínas de membrana que permiten la traducción de señales. Tienen función inmunitaria y finalmente función enzimática. Y el tercer y último componente son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son de tres tipos. Número 1, son los componentes glucídicos de los glucolípidos, los componentes glucídicos de las glucoproteínas de transmembrana y los proteoglicanos que se encuentran en la membrana plasmática. Ahora, en sí, los hidratos de carbono tienen como función muy importante la de producir el glicocálix o glucocálix. El glucocálix es la cubierta glucídica de todas las células y tiene tres grandes funciones. Formar un microambiente celular. Esto se consigue porque todos los hidratos de carbono, la mayoría de los hidratos de carbono que forman el glucocálix tienen carga negativa, lo que hace que atraiga a elementos de carga positiva que se encuentren en el exterior celular. El elemento que tiene carga positiva muy importante en el exterior celular es el sodio, lo que significa que se concentran grandes cantidades de sodio alrededor de la célula. Y como el sodio es una partícula que se llama partícula osmóticamente activa, porque es capaz de arrastrar el agua, alrededor de una célula hay una concentración distinta respecto del resto de sodio y de agua. Después participa en la migración celular por medio del contacto inicial en el movimiento de la célula y finalmente el reconocimiento celular. Este reconocimiento celular está dado por la interacción que se dan entre dos células migrantes que se reconocen como iguales y a la hora de reconocerse se detienen en su movimiento. Es una característica muy importante de las células migrantes porque a la hora de llegar a su destino frenan al reconocer a la célula que lo llamó. Ahora, las balsas lipídicas son unas estructuras muy características de la membrana plasmática. Se tratan de microdominios de la membrana de 50 nanómetros de espesor que tienen forma de disco. Es decir, son regiones en forma de parche dentro de la membrana plasmática que tienen una característica muy importante. Tiene un contenido específico. Ese contenido está dado por fosfolípidos que solamente tienen ácidos grasos saturados. Como los ácidos grasos saturados son más largos siempre que los insaturados, la región correspondiente a la balsa lipídica siempre está más elevada que el resto de la membrana plasmática, justamente porque está formado solamente por ácidos grasos saturados, mientras que el resto de la membrana tiene ácidos grasos insaturados. Después tiene una alta concentración de colesterol, de glucolípidos y de las proteínas ancladas a GPI. Y claramente tiene funciones específicas. Esas funciones específicas son señalización celular, el movimiento celular, es decir, la migración celular, la endocitosis,
Vamos a ver más tarde que hay un subtipo de endocitosis que se llama endocitosis inespecífica formada por cavéolas, y las cavéolas están formadas por balsas lipídicas y participan también en la respuesta inmunitaria. Son estructuras que fueron descubiertas hace poco y que se las describe desde hace poco, y cada vez se van descubriendo nuevas funciones. Ahora bien, ya terminamos con todos los elementos que forman una membrana. Y la realidad es que las membranas biológicas, fundamentalmente la membrana plasmática, es una membrana que separa el exterior del interior celular, y las moléculas a la hora de atravesar la membrana lo tienen que hacer por medio de mecanismos específicos. Estos mecanismos están en relación directa al tipo de molécula que quiere atravesar. Van a ver que hay muchas clasificaciones, todas finalmente describen cuáles son los distintos tipos de movimiento. Yo utilizo una definición que es la que usa Albert, que es que a la hora de atravesar una membrana biológica, las moléculas lo pueden hacer de dos formas bien definidas: sin gastar energía o con gasto energético. ¿Sí? Sin el gasto de energía tenemos dos tipos de movimientos importantes, que son la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión facilitada, a su vez, por tres tipos de estructuras llamados canales iónicos, permeasas o carriers o acuoporinas. En cambio, si uno quiere gastar energía, existen cuatro tipos de movimientos, que son el transporte activo primario, el transporte activo secundario, los transportadores ABC y finalmente el transporte en masa. Ahora vamos a ir viendo cada uno en forma individual. Vamos a empezar a hablar de todo lo que es la permeabilidad de la membrana en lo que a no gasto energético se refiere. Dijimos previamente que existen dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, para que una molécula se mueva por difusión simple, tienen que cumplirse tres reglas básicas. Número 1, no gastar energía. Número 2, ir a favor del gradiente, es decir, ir del lugar de mayor concentración de la molécula que quiere atravesar hacia el compartimento que tiene menor cantidad de concentración de esa molécula. Siempre se dice que es a favor del gradiente o del lugar de mayor al de menor concentración. Y la tercera característica es la de atravesar libremente la bicapa de fosfolípidos. No tienen restricción de ningún tipo, sino que atraviesan por el sector de los fosfolípidos. Ahora, ¿quiénes son los que pasan por difusión simple? Bueno, los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno. Las moléculas liposolubles, como por ejemplo las hormonas esteroideas, las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K. Después también el colesterol, los ácidos grasos. Después también los alcoholes, por ejemplo el etanol, por ejemplo el metanol, por ejemplo el glicerol. Y finalmente un porcentaje muy bajo de agua corporal, específicamente el 10% del agua corporal. Este movimiento es la ósmosis. La realidad es que el agua en un 90% lo atraviesa por medio de un mecanismo selectivo proteico llamado acuoporinas, que vamos a verlo ahora a continuación como parte de la difusión facilitada, pero si no existiesen estas acuoporinas, el agua podría atravesar también por difusión simple en un 100%. Le es mucho más fácil moverse por medio de la difusión facilitada, por eso solamente el 10% del agua corporal se mueve por difusión simple y el 90% restante lo hace, como vamos a ver ahora, por medio de las acuoporinas. Ahora bien, la difusión facilitada es un mecanismo que también tiene tres requisitos básicos: no gastar energía, ir también a favor del gradiente, es decir, ir del lugar de mayor concentración al de menor concentración, pero a diferencia de la difusión simple, para poder atravesar lo tienen que hacer por medio de unas proteínas de transmembrana específicas. Estas proteínas de transmembranas también se las llama genéricamente proteínas facilitadoras. Estas proteínas facilitadoras pueden ser de tres tipos: canales iónicos, permeasas o carriers y finalmente las acuoporinas. Los canales iónicos son justamente eso, canales que permiten el movimiento de iones. Son altamente selectivos, lo que significa que cada ion tiene su propio canal, es decir, hay canales de sodio, canales de calcio, canales de fósforo, canales de potasio, canales de magnesio, y genéricamente existen dos tipos de canales: los canales abiertos y los canales cerrados.
Los canales abiertos siempre están abiertos, también se los llama canales pasivos, porque el movimiento no se restringe más allá del hecho de que pasen del lugar de mayor concentración al de menor concentración. En cambio, los canales cerrados son canales que están cerrados en reposo. Y para poder abrirlos hay que estimularlos, es decir, hay que sacarlos del reposo. Existen tres tipos de estímulos que abren canales y por ende existen tres tipos de canales cerrados distintos, que son los dependientes de voltaje, los dependientes de ligando y los dependientes de deformación mecánica. Los dependientes de voltaje son canales que en reposo están cerrados y que se abren cuando se invierte la carga de la membrana plasmática. Los canales dependientes de ligando son canales que en reposo están cerrados y que se abren cuando se les une una molécula específica. Por ejemplo, es el caso de los receptores de acetilcolina. La acetilcolina es una molécula que al unirse a su receptor, ese receptor es un canal cerrado que en contacto con la acetilcolina se abre. Y finalmente los de deformación mecánica, que son canales que se abren cuando aparece una compresión mecánica que deforma la superficie celular. El segundo elemento que hace difusión facilitada son las permeasas o carriers. Las permeasas o carriers son proteínas de transmembrana que mueven selectivamente pequeñas moléculas hidrosolubles polares que tienen carga o que tienen un tamaño que no puede hacer difusión simple. Mueven fundamentalmente monosacáridos como por ejemplo la glucosa o disacáridos, aminoácidos, nucleótidos, nucleósidos, pequeñas moléculas que tengan carga. Y pueden ser uniport si solamente mueven una molécula del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Pueden ser simport si a la pequeña molécula, por ejemplo a la glucosa, se le une un ion y ambos se mueven en el mismo sentido, por ejemplo un cotransportador sodio-glucosa. Y finalmente los antiport que mueven a la pequeña molécula y a un ion a ambos ahora en sentido contrario. Por ejemplo, el antiport glucosa-protón. Y finalmente las aquaporinas. Las aquaporinas son canales acuosos que mueven agua. Genéricamente existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 se encuentra en todas las células del cuerpo, excepto en la porción final del túbulo contorneado distal y túbulo colector del riñón, y la tipo 2 que se encuentra solamente en la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector del riñón. La tipo 1 es un canal abierto que permite el movimiento de agua, se encuentra todo el tiempo en la membrana y no se modifica su cantidad, mientras que la tipo 2 es un canal abierto pero que sufre modificaciones en la cantidad de canales que se encuentran en la membrana dependiendo de la hormona antidiurética. Cuando existe hormona antidiurética, estos canales aumentan la cantidad en la superficie y permiten mayor pasaje de agua. Cuando no hay hormona antidiurética, cuando disminuye la concentración de hormona antidiurética en sangre, disminuye la cantidad de aquaporinas 2 en la membrana de las células del túbulo contorneado distal y túbulo colector, haciendo que se absorba menos agua. La segunda parte corresponde a lo que es gasto de energía. Y habíamos dicho que con gasto de energía teníamos el transporte activo primario, transporte activo secundario, los transportadores ABC y el transporte de masa. El transporte activo primario son las bombas iónicas. ¿Sí? Tiene dos grandes requisitos únicamente, que es gastar energía e ir contragradiente, es decir, ir del lugar de menor concentración al de mayor concentración, o sea que fuerzan el gradiente. Para forzar el gradiente lo que tienen que hacer es gastar energía. Son puntualmente bombas que mueven solamente iones, por eso se las llaman bombas iónicas, y hay tres tipos. Las uniport, que mueven un solo ion, pueden ser las bombas de protones o las bombas de calcio. Bombas de protones, por ejemplo, encontramos en los lisosomas, en los endosomas, en células como por ejemplo la célula parietal del estómago, o por ejemplo en unas células del tejido óseo llamado osteoclastos, y mueven solamente al protón del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración.
y la bomba de calcio que se encuentra fundamentalmente en el retículo sarcoplásmico, retículo endoplásmico liso de las células. El retículo sarcoplásmico vamos a ver que es el nombre que recibe el retículo endoplásmico liso cuando se encuentra formando el interior de las fibras musculares estriadas. Después tenemos las bombas sin port, que mueven dos iones en el mismo sentido, son raras, un ejemplo es la bomba sodio-protón, y finalmente las bombas que son de tipo antiport, que mueven dos iones en sentido contrario, donde la más importante de todas es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba es muy importante conocerla, así que vamos a detenernos un segundo para poder describirla en detalle. Esta bomba mueve 3 sodios y 2 potasios. Los 3 sodios siempre hacia el exterior celular y los 2 potasios siempre hacia el interior celular. De esta manera, toda vez que yo prendo la bomba, saco 3 cargas positivas, porque el sodio tiene cargas positivas, y meto 2 cargas positivas. Lo que significa que cada vez que yo prendo la bomba sodio-potasio, hago que el exterior sea más positivo que el interior. Una carga más positiva por vuelta de la bomba. El transporte activo secundario es un movimiento muy llamativo porque en realidad es así. El transporte activo secundario evalúa el movimiento de glucosa en contra del gradiente a nivel del epitelio intestinal. Este mecanismo gasta energía, pero de manera indirecta o de forma secundaria al movimiento de la glucosa. ¿Cómo es eso? Bueno, en las células epiteliales del intestino tenemos en la superficie apical una permeasa sin port sodio-glucosa. Recuerden que las permeasas no gastan energía. Y en la superficie basal presentan una bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, la glucosa y el sodio entran al mismo tiempo por medio de la permeasa hasta que en un momento se equiparan la concentración de glucosa en el exterior y en el interior celular. Cuando se equiparan las concentraciones, teóricamente debería detenerse el movimiento. Pero gracias a que el sodio, cada vez que entra, es bombeado por la sodio-potasio ATPasa en la otra superficie, como las concentraciones de sodio se mantienen bajas dentro de la célula, justamente por el accionar de la bomba, el sodio sigue entrando de forma pasiva, es decir, a través de la importadora, y empuja la glucosa que comienza a entrar contra gradiente. Después la glucosa, como aumenta su concentración dentro de la célula, sale por medio de una permeasa uniport de glucosa en la superficie basal. Es decir, que el transporte activo secundario gasta energía a nivel de la bomba de sodio-potasio ATPasa de la superficie basal para garantizar que el sodio se encuentre en baja cantidad dentro de la célula y permitir que el sodio siempre entre. Y una vez que el sodio entra, arrastra la glucosa que comienza a entrar contra gradiente. Y por último, tenemos a los transportadores ABC. ABC significa ATP Binding Cassettes. Son proteínas de transmembrana que mueven macromoléculas contra gradiente. En las células procariontes son importantes porque permiten la nutrición, pero en las células eucariontes se volvieron muy importantes porque se las estudió en las células cancerígenas. ¿Qué hacen las células cancerígenas? Aumentan la concentración de estas proteínas de transmembrana, los transportadores ABC, los ATP Binding Cassettes, y hacen que los quimioterápicos que van a entrar adentro de la célula sean expulsados rápidamente. De esta manera, disminuye la cantidad de quimioterápico dentro de la célula, haciendo que sean inefectivos en términos de la eliminación de la célula cancerígena. Es una manera de defensa que tienen las células cancerígenas para disminuir la cantidad de quimioterápicos del interior celular. Y finalmente, como les había comentado antes, el transporte de masa. Pero el transporte de masa, que corresponde a la endocitosis, exocitosis y fagocitosis, lo vamos a ver específicamente en el tema sistema de endomembranas. Muy bien, terminamos con la primera clase. Espero haber sido lo suficientemente claro y cualquier duda que tengan me mandan un mensaje. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, chicas.